¿Qué hacer cuando las aguas de nuestras vidas se vuelven amargas? Ese es el mensaje que yo quiero compartir en esta mañana. ¿Qué hacer cuando las aguas de nuestra vida se vuelven amargas? Éxodo 15, del 12 al 17. Ese es el pasaje. Yo no sé si tienen hábito de tomar nota, pero le estoy diciendo el título. ¿Qué hacer cuando las aguas de nuestra vida se vuelven amargas? Y Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del río Jordán, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Hagamos un poquito de contexto. Estaban felices, acababan de ser liberados de la esclavitud en Egipto, de ser oprimidos y todo lo que implicaba ser esclavos, fabricando ladrillos y todo eso para un opresor. Luego se presentó Moisés ante el faraón, sucedieron las 10 plagas. La 10ª plaga fue lo que quedó instituido como la Pascua, pero la primera Pascua fue una Pascua en la que el ángel de la muerte paseaba por todo Egipto, y las casas que no estuvieran marcadas con la sangre del cordero, allí el ángel tomaba la vida de cada primogénito, sea varón, sea animal, y eso es lo que habían vivido. Y después de eso, y por esa causa, por la Pascua, por esa tremenda multitud que hubo en Egipto, entonces después dijeron que se vayan. Pero no nos van a dejar así nomás. Entonces fueron a sus patrones y sacaron las joyas. Y sacaron las joyas, sacaron los aros y todas esas cosas que tienen las mujeres maravillosamente. Entonces, de oro era. Y ya no eran esclavos. Inmediatamente cruzaron el Mar Rojo, y en esa instancia murieron los enemigos, los que los venían persiguiendo, murieron allí en el Mar Rojo, y los que fueron sus enemigos no los volvieron a ver más. Entonces tenían muchísimos motivos para celebrar. Cruzaron el Mar Rojo y allí celebraban y cantaban y danzaban y profetizaban. Había sido un tiempo precioso que estuvieron ahí al costado del Mar Rojo, hasta que Dios dijo: marchemos, vamos para el desierto de Sur. Y así marcharon y iban cantando. Yo imagino, no sé cuáles serían las canciones de esa época, pero en nuestro contexto cantaríamos "Echó a la mar", "Quién los perseguía", y todos irían haciendo ademanes. Y así pasó el primer día y no hubo agua. Habían salido ese día unos 6.000 varones, sin contar varones y mujeres, sin contar mujeres y niños, y además, de hecho, el ganado. Bueno, pasó un día sin agua. ¿Se puede aguantar un día sin agua? Y bueno, se puede, digamos, qué sé yo, el bebé llorando, etcétera, etcétera. Hasta que vino un segundo día. Ya vino un segundo día. Dice, dice, bueno, vamos muchachos, pongámosle ganas. Saldría uno y diciendo, echó a la mar, echó a la mar. ¿Y quién puede decir, se oye un así medio flojito del fondo? Y llegó un tercer día. Y ya no había ni echó a la mar, ni había
nada había. Era un silencio profundo y 3 días sin agua. Ya no estaban tan felices. Ya no cantaban. Probablemente se cuestionaban. Y tal vez Dios nos liberó, pero no sé para qué nos habrá liberado. Tal vez tenía otros planes. Tal vez tendríamos que haber ido para otro lado y no para este lado. Entonces empezaban a preguntarse cosas. Cuando alguien a lo lejos dijo, allá hay agua, allá hay agua. Pero antes de hablar del agua, quiero decirle, porque el mensaje se llama, ¿qué hacer cuando las aguas de nuestra vida se vuelven amargas? ¿Cuántos días te suele durar la celebración del domingo? Todos esos coros impresionantes, la predicación maravillosa que tendrán hoy, a la noche digo. Y ¿cuánto les va a durar esta fiesta? Y el estar con los hermanos y lindo y todo tan bonito. Yo decía, ay, no me quiero ir de la iglesia, dicen. Pero eso es un día domingo. Y ese gozo sobrevive el bullying del día lunes. Ese gozo sobrevive la visita del martes, del día de la suegra. Cayó la suegra el martes. Ay, Dios mío. Cuando hay culto de nuevo, decimos, llegó la suegra. Ese gozo sobrevive el aumento de la nafta del miércoles. Ese gozo sobrevive la derrota de Talleres. ¿O te hace mal que Instituto ganara por 2 penales? Vamos, la gloria todavía. Ese gozo sobrevive otro día sin trabajo. Otro día que tu hijo vuelve drogado a casa. Otro día que tu hijo vuelve, o tu cónyuge vuelve borracho. Otro día de peleas en la casa. ¿Hasta cuándo aguanta la celebración del domingo? Y yo te quiero hacer un planteo. Si estás viviendo de la celebración del domingo, algo no estás haciendo bien. No se puede vivir de solamente el domingo. Éxodo 15, 23 dice, y llegaron a Mara. Imagínense, muertos de sed, llegaron y vieron una extensión de agua y los más rápidos habrán salido corriendo con la boca bien abierta y se zambulleron con la boca bien abierta y le llenó todas las papilas gustativas. Pero alguna palabra buena uso. Y les llenó todas las papilas gustativas con esa amargura del agua de Mara. Porque si llegaron a Mara y vieron y quisieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Y el agua de Mara era amargura. ¿Y cuántas veces sucede que el remedio es peor que la enfermedad? Que lo que consideramos que puede ser la solución al problema, en realidad es peor. No te pongas tan mal. Sí, hace mucho que no consigo. Vení, hagamos una sociedad. Y el socio es tremendo sinvergüenza. ¿Alguna vez te pasó que lo que creías que era la solución solo agudizaría el problema?
¿Qué hacer cuando las aguas de la vida se vuelven amargas? Podemos hacer dos cosas, pensando un poquito en el pueblo y pensando un poquito en Moisés. Dice que encontramos dos actitudes opuestas. Por un lado el pueblo, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Sigue el versículo, pero quería tomar solo esa partecita. El pueblo murmuró y Moisés clamó a Jehová. Dos actitudes totalmente, el mismo problema y dos actitudes completamente distintas. Porque a veces nosotros nos escudamos pensando, bueno, pero a usted no le pasa lo mismo que a mí. Claro, no todo el mundo es Palito Ortega. A usted no le pasa lo mismo que a mí. Pero, siempre digo que me gusta decir cosas así para que los jóvenes queden descolocados. Porque los jóvenes hablan y nos dejan descolocados los grandes. Palito Ortega tenía una canción, claro, Palito Ortega tenía una canción que decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Entonces, y me gusta, y en la clase hago lo mismo, y meto alguna frase así del año de esos años, y me río solo porque sé que no la entienden. Pero bueno, es como una venganza por las veces que nos dejan afuera los jóvenes. Dos actitudes. Cuando las aguas de la vida se vuelven amargas, puedes tomar dos actitudes opuestas. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando las aguas de la vida se vuelven amargas? Quejarse. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Ahí puse el texto bíblico. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 15:14. Lo tengo acá, pero... Éxodo 15:14. Dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Esa fue la actitud que tomó. Y es tan real que la queja es algo que es tan... pareciera ser un deporte nacional. Si hubiera una olimpiada de queja, ay, creo que estamos ahí, en el podio. Porque ¿quién podría alguna vez... ¿Qué se pone acá? ¿Quién logró algo alguna vez simplemente por quejarse? ¿Quién logró algo alguna vez simplemente por quejarse? Yo le digo a mi esposa, con respeto y aprecio y cariño que te tengo, esposa mía, le digo, ¿vos crees que vas a cambiar el mundo rezongando? ¿Quién ha logrado a alguien? ¿Quién alguna vez dijo, el Señor bendijo mi murmuración? Murmuraron contra Moisés, dijeron, dice el texto bíblico. Me fijé lo que es la diferencia entre queja y murmuración. Comencé hablando de la queja porque es algo que lo entendemos todo, pero queja es una expresión directa de descontento. Mientras que la murmuración es una queja pronunciada en voz baja y a escondida, usualmente sobre una persona, asunto ausente o Dios. Lo saqué del ChatGPT, para que los jóvenes no piensen que soy tan viejo. Tengo por ahí ChatGPT. Entonces, una murmuración, dice que murmuraron contra Moisés
Es una queja pronunciada en voz baja y por detrás, para decirlo en criollo, por detrás, a escondidas, usualmente contra una persona. En este caso era Moisés. En otro texto bíblico Dios le dice a Moisés, no te hagas drama, que este problema no es con vos, es conmigo. No se están quejando de vos, se están quejando de mí. Hay que ser sabio con el tema de la queja. Uno a veces entra en la corriente, la gente se queja. ¿Te puso a pensar qué diferente sería si usted va a la verdulería y está la vecina diciendo, uy, cómo aumentó la papa? Y la otra vecina, hoy la papa ya vale 1.000 pesos. Estoy perdido con los precios. Y va usted, ¿y la papa? ¿Y cuánto vale la papa? Aumentó. ¡Yupi! Aumentó la papa. Lo van a mirar todos raro. Van a decir, ¿está loco? Y usted dice, sí, soy loco por Cristo. Pero es que el pobre verdulero está acostumbrado a que la gente se queje. Entonces, la queja, y dice, fíjese que la murmuración en vez es en voz baja y a escondida. Y contra una persona. Y Moisés, sabiendo que te estaban hablando a escondidas, mira para allá y veía que había cuchicheo allá. ¿Qué están acuchichando? Estarán hablando de la novela de Moisés y los 10 mandamientos. No, y veía que había grupitos hablando y ese se imaginaba y seguramente estaban hablando de Moisés. Y Moisés, sabiendo que hablaban mal de él clamó a Jehová. ¿Sí? Esa es la siguiente diapositiva. ¿Qué hizo Moisés cuando las aguas de su vida se volvieron amargas? Porque el agua amarga no era solo para el pueblo, era también para Moisés. Dice, él oró a Dios. Y Moisés clamó a Jehová, versículo 15. Fíjese, preste atención que Moisés hizo dos cosas. Acá acabamos de mencionar que él oró. Dos cosas. Lo primero que hizo fue orar, clamar a Dios. Oró, llevó su problema delante de Dios. Cuando las aguas de tu vida se vuelven amargas, tenés que llevar tu problema a Dios. Ese es el lugar a donde tiene que ir tu problema. Tiene que ir a los oídos de Dios. Como dice la canción, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Solo menciono la letra porque si cantara tendría que cobrar más caro. Dice que, ¿qué más hizo Moisés? Porque es que vimos que Moisés hizo dos cosas. ¿Qué más hizo Moisés? Moisés, cuando las aguas de su vida se volvieron amargas, obedeció. Fíjese lo que dice el texto bíblico, versículo 25. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces, cuando las aguas de la vida se ponen amargas, Moisés hizo dos cosas que como cristianos nosotros podemos tomar principio de esto. Él, por un lado, oró y por otro lado, obedeció. Obedeció. Parecía loco tirar un árbol al río, parecía loco, pero él obedeció. Él obedeció y trajo bendición para su vida y para todos los que le rodeaban. Hizo lo que Dios le mandó. Era absurdo. Muchas cosas que nos toca hacer parecen absurdas. Pero cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, él estuvo dispuesto a dárselo a su hijo. Aunque era absurdo, aunque no existían los sacrificios humanos, digo, no puede ser, no puede, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? No puede ser Dios, debe ser el diablo que me está hablando acá a la izquierda. Pero él tenía plena certeza y seguridad de lo que era la voz de Dios. Entonces él dijo, toma a mi hijo, y Dios se lo devolvió. Cuando Jesús le pidió a los discípulos que acaban de estar pescando toda la noche
vamos muchachos, vamos a tirar las redes. Ellos dicen, es absurdo, tuvimos toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Bogaba adentro Pedro. Y él lo hizo, porque vos lo decís, lo voy a hacer. No se trataba de su capacidad de buen pescador, el consejo de un carpintero. Se trataba de que no lo veía simplemente como un carpintero, lo veía como mucho más. Entonces cuando Jesús le dijo, boga para adentro, rema para adentro, vas a ver lo que va a pasar. Y así lo hizo. Y tuvieron una pesca milagrosa. ¿Era absurdo lo que dijo Jesús? Era absurdo. Era ilógico. No tenía sentido por donde lo mires. Sin embargo, obedecieron y tuvieron la pesca más grande que habían tenido en su vida. Dios está esperando nuestra obediencia, aunque a veces no la entendamos. La actitud de Moisés ante las aguas amargas lo bendijo no solamente a él, sino a todos los que lo rodeaban. Inclusive bendijo a los que se quejaban en voz baja y a escondida. Los que andaban hablando por atrás de Moisés, esos también fueron bendecidos. La obediencia de Moisés bendijo a todos los que los rodeaban. Y uno no se da cuenta a cuántos obedece, a cuántos bendice nuestra obediencia. Cuántos patrones se ven favorecidos por tener un cristiano fiel entre sus empleados. Dice, cuántas familias son bendecidas porque uno de los miembros es fiel. A veces uno se pone mal, tal vez estés solo en tu familia, seas el único creyente de tu familia y te pone mal porque no te escucha, porque no te escucha tu hermano, porque no te escucha tu papá, tu cónyuge o quien fuera, no te escuchan. Pero estás llevando bendición a tu casa y a tu familia no le va peor porque vos sos parte de esa familia. Entonces, esto es lo que Dios hace. A veces uno no lo entiende, pero Dios lo hace de esa manera. Quiero mencionarte, así como te mencioné ese beneficio de ser fiel a Dios, de obedecer, de escuchar, de orar y obedecer, te quiero mencionar algunos beneficios, seré breve para no irme en el tiempo, de lo que haces cuando estás en las aguas amargas. ¿Por qué te lleva Dios a las aguas amargas? Esa es la pregunta que quiero responder ahora. Éxodo 15, del 25 al 26 dice, Moisés clamó a Moisés y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y tuvieres oídos a sus mandamientos y guardares sus estatutos y amares a tu suegra. Eso no está, pero está implícito. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. El primer beneficio es, Dios te lleva a las aguas amargas porque quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Vos tenés que tener la plena certeza de que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dice al final del versículo 25, dice, y las aguas se endulzaron. ¿Sí? Y las aguas se endulzaron.
Si pensás un poquito, fue un milagro. Eso no hay una explicación natural. Ah, no, pero lo que pasa es que Moisés tiró un árbol ahí. No hay una explicación natural que le puedas dar. Lo de tirar el árbol simplemente fue un acto, estaba demandando un acto de obediencia de Moisés. No hay una explicación. Era una masa de agua lo suficientemente grande para que bebieran 600 varones, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando prácticamente 2 millones de personas. Encontraron un lugar para tomar 200 personas agua y además sin contar los animales. ¿Y vas a endulzar esa masa de agua tirando un arbolito? Ni siquiera la stevia. Ni siquiera tirando un García ahí, que es muy dulce el tipo, pero no lo solucionás. Hay esposas que a los maridos le dicen mi terroncito de azúcar. Bueno, tiremos los maridos. No se endulce, no es suficiente. A alguien la esposa le dice mi terroncito de azúcar. No se preocupe que a mí tampoco me dicen. Cuando yo era novio le decía a mi esposa mi alfajorcito de dulce leche. Hasta que la conocí. No, fuera de broma. La doctora me pidió unos análisis y me dijo, cuídese del azúcar. Entonces yo le dije, Betty, toma distancia, le dije. Fuera de broma, Dios te lleva a las aguas amargas porque quiere hacer un milagro en tu vida. Un milagro en tu trabajo, un milagro en tu familia. No desesperes. No te pongas desesperado. No te desesperes, porque tu peregrinación no termina en Mara. Continúa. Las aguas amargas no son el final de tu camino. Continúa. Te espera una tierra de bendición y bendición sobreabundante. Otra razón por la que Dios te lleva a las aguas amargas, no las he enumerado, yo voy a tratar de decirlas por número. Otra sería la segunda. Otra razón por la que Dios te lleva a las aguas amargas es para que disfrutes la dulzura de su palabra. Dice el texto bíblico en el versículo 25, allí les dio estatutos y ordenanzas. En otra traducción, en vez de decir estatutos y ordenanzas, dice allí les dio normas de conducta. Y me gustó eso. Porque la realidad es que la Biblia nos enseña a vivir. Charlie García decía que no existe un libro que enseñe a vivir. Se ve que no leíste la Biblia. La Biblia te enseña a vivir. Dios te da la palabra para sostenerte. A veces en esos momentos de desánimos, en vez de tomar alcohol, en vez de deprimirte, en vez de tirarte en el sillón o estar en una silla con 2 almohadones y ponerte a ver una u otra película o prenderte con las series porque no estás animado, no te ganes nada, por lo menos acá me distraigo, porque son cosas, porque una cosa, tanto la bebida como la serie, las películas y muchas cosas son sencillamente para distraerte, extraerte de la realidad. Pero dice que Salmo 119, 103 dice, cuál dulces son tus palabras en mi boca. Son más dulces que la miel en mis labios. Dios te da la palabra para sostenerte. Zambullí
zambullite en la palabra. Zambullite en la palabra. En los momentos más difíciles, métete de cabeza en la palabra y vas a encontrar la respuesta a tu vida. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. Estaba rodeado por enemigos. Estaba el Axalón, estaban sus soldados, estaban las boletas de Pec, estaba todo, estaba totalmente rodeado. Y dice, alzaré mis ojos y veía los montes, ay Dios mío, ¿y ahora por dónde me escapo? Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En tercer lugar, Dios te lleva a las aguas amargas para probarte. Bien. Un capo del multimediático, ¿eh? No me deja pasar nada. Allí los probó, dice el versículo 25, y allí los probó. Allí los probó. Y me gusta la palabra allí, porque el allí te transmite la idea de un lugar. No te transmite la idea de un camino. Los probado. Dobla, probado. Allí, dice que allí los probó. Yo sé que no nos gusta la prueba. No nos gusta. Pero son necesarias. Yo soy profesor y a los estudiantes no les gusta la prueba. Yo se las dibujo, les doy así, le meto un chamuyo así para que no se traumen con las pruebas. Pero sin embargo, son necesarias, porque las pruebas nos fortalecen. Y hay que distinguir entre la prueba y la tentación, porque la tentación viene del diablo y el diablo quiere destruirnos. Una prueba no es para destruirnos, una prueba es para demostrar la calidad de lo que estamos hechos. Es para demostrar de qué madera estás hecho. Y es para demostrar que estás para cosas mayores. Estás para cosas mayores. Pero si no superás la prueba, seguís en el mismo grado. Y seguís en el mismo grado. Uy, pero yo quería tercero, pero no aprobé la materia de segundo. Bueno, ahí está, segundo. Entonces, uy, ¿qué pasó? Que se me agrandaron las letras. Ahí está. Eso es para cosas mayores. La prueba es necesaria para que puedas disfrutar el dulce sabor de la victoria. En cuarto lugar, creo que es la cuarta, Dios te lleva a las aguas amargas para darte promesas. Y dice el versículo 26, ninguna enfermedad de la que les envía a los egipcios te enviaré a ti. Es una promesa. La vida cristiana es maravillosa cuando uno tiene una promesa. Dice, es interesante notar que es condicional la promesa, porque comienza el texto bíblico, si oyeres, si hicieres lo recto, si guardas mi mandamiento, bueno, hay un sí ahí ante la promesa. ¿Dónde me fui? Denme un segundo que me fui. Uy, ¿a dónde te fuiste, García? Me fui, Betty. Yo cuando me pasan cosas le pido ayuda a la Betty, pero acá no me puede ayudar. 1, 2, 3, 4. Ya sé lo que pasó. Lo cerré. Sé que el pastor quiere que termine y desde allá, desde multimedia, me hace cerrar la diapo. No la vamos a dejar sin el postre.
Muy bien. El dulce sabor de la victoria, ahí habíamos quedado. Estábamos hablando de la promesa, ¿sí? La promesa es condicional, ¿sí? Pero ahí la promesa es para ellos en particular: ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y ahí quería hablar un poquito acerca de la importancia de tener una promesa de parte de Dios. La promesa es un ancla. Es un ancla para el creyente. Te da estabilidad en los momentos de inestabilidad. Una promesa, si tenés una promesa de parte de Dios, no te sacude cualquier viento. Tenés una promesa, agárrate a ella y no la suelte, que no te va a defraudar. Y en no sé qué número voy, 5, gracias. Dios te lleva a las aguas amargas para que conozcas más, para que lo conozcas más profundamente. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. ¿Sabe que Dios se revelaba a sí mismo por medio de sus nombres? Uno lee la Biblia desde el principio, le empieza a dar nombres, sus nombres, y cada nombre lo va describiendo. Entonces acá es la primera vez que sale este nombre, Jehová tu sanador, que viene del vocablo Jehová Rafa, y significa eso, es sanador. Es la primera vez que se usa en la historia. Bueno, esto ya lo acabo de decir. La pregunta es: ¿para qué se revela Dios? Para que lo conozcamos. Si Dios te está revelando, es para que lo conozcas. Para que lo conozcas. Entonces de pronto estás en las aguas amargas y esto nos permite conocerlo más profundamente. Puedes conocer a Dios más profundamente. Las aguas amargas, el conocimiento intelectual que tenemos de Dios, lo que podemos aprender en el curso Fe o en el Instituto Bíblico, se convierte en un conocimiento íntimo, en un conocimiento experimental. En las aguas amargas, lo que tenés acá en la mente pasa aquí. En las aguas amargas, cuando experimentamos a Dios, es allí cuando esas dos pares de huellas, que se transforman en una en la arena. Estoy citando un poema que se llama Huellas en la mar, no lo voy a citar porque es muy, muy largo, pero es muy conocido. Ese par de huellas que de pronto se transforman en uno, es precisamente porque allí es cuando Dios nos está llevando en brazos. Pueden googlearlo si no lo han visto. Huellas en la mar, está en Google, está en todos lados. Y lo último, con esto cierro, a modo de conclusión: Dios te lleva a las aguas amargas para que aprendas a permanecer. Dios te lleva a las aguas amargas para que aprendas a permanecer. Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y me impresionan los números de este versículo. Había 12 fuentes, 12 manantiales. 12 manantiales. Villavicencio, 12. 12 manantiales había, ¿sí? 70 palmeras, eso te da una pauta del clima que tenían. Y este número me impresiona realmente, la distancia que hay entre Elí y Mara. 11 kilómetros.
había 11 kilómetros entre Mara y Elí. Lo busqué en el Google y 11 kilómetros caminando, no en auto, 11 kilómetros los haces en 2 horas y media. Pensando que llevaban niños y que llevaban animales, 5 horas, 6 horas de viaje. Estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Qué diferencia hacían 5 horas? Si hubieran aguantado 5 horas más, llegaron a Mara, el agua estaba amarga, estaba amarga. No, pero tiene que haber más agua por acá. Si está esta agua, tiene que haber más agua en esta zona. Y sigamos, busquemos. Si en vez de quejarse hubieran continuado viaje, habían llegado a Elim con sus 12 manantiales. Dios espera que avances, aunque a veces no sepas a dónde te lleva. Dios espera que avances, aunque tengas que pasar por aguas amargas. Espera que avances confiando que un poco más adelante tu sed agobiante será saciada abundantemente. Solo tienes que perseverar y no bajar los brazos. ¿Sabes por qué? Porque siempre después de Mara hay un Elim. Y en la vida cristiana es así. Lo mires por donde lo mires. Siempre después de Mara hay un Elim. Es cuestión de aguantar un poco más, porque Él no te va a desamparar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que cierres tus ojos. Vamos a tener una palabra de oración.